Vamos a iniciar por respeto a todos los que ingresaron a tiempo. Nos acompaña don Jorge Bolaños Granados. Él es licenciado en psicología. Brinda atención con mayor énfasis en la parte clínica a poblaciones infarto juvenil, adultos, parejas y familias. Realiza charlas, talleres y asesorías en temas de psicología y abordaje de temas de salud pública como el suicidio, el bullying, adicciones, etc. Forma parte del grupo de supervisión de casos clínicos en el Centro de Estudios Avanzados en Psicología. Ha trabajado en el área de recursos humanos, principalmente en capacitación de personal, reclutamiento y selección. Actualmente forma parte de la Comisión para el Abordaje y la Prevención de Comportamiento Suicida del Colegio Profesional de Psicología de Costa Rica. Él nos va a acompañar hoy con la experiencia que tiene, brindándonos algunas herramientas para la prevención del comportamiento suicida. Y me ha pedido que a él le gusta que cuando va exponiendo, si surgen dudas, ustedes levanten la mano y él les habilita el micrófono para que les haga las consultas de una vez. No sé si don Jorge tiene algo más que explicarles a los que nos acompañan hoy. No, bueno, primero, buenas tardes. Y como dice Orieta, la idea de esto es que en el momento que surja la duda, la puedan evacuar. Entonces, pues sí, a mí me parece que a veces esperar hasta el final no es lo más adecuado, porque se puede perder, digamos, lo que se está hablando en ese momento. Entonces, que en el momento que surja la duda, ahí hacen la señal de levantar la mano y yo habilitaría el micrófono. Con respecto a la temática, pues sí, la idea es abordar lo más que se pueda, el tiempo es corto y el tema es realmente amplio y complejo, pero como decía ahorita, sí, la idea es que podamos obtener algunas herramientas para identificar algunas situaciones y saber qué hacer. Esto es a nivel general. Yo comentaba antes con ahorita algunas situaciones que hay a nivel incluso de protocolos en la institución. Entonces, algunas cosas deberán adaptarse a lo que tienen ustedes como protocolos. Pero la idea de esto es que la información sea válida tanto para su contexto laboral como para cualquier otra circunstancia de la vida. ¿Okay? Entonces, bueno, si estamos listos, vamos a empezar. Ahora sí, buenas tardes. Ahí disculpen el inconveniente, creo que estaba fallando algo del internet. Eh, Como les decía ahorita, mi nombre es Jorge Bolaños Granados. Soy licenciado en psicología y estoy en la comisión para el abordaje y la prevención del comportamiento suicida del Colegio de Psicólogos. Como dice acá, la idea es brindar algunas herramientas para detectar situaciones de riesgo suicida y qué se debe hacer. Entonces, es importante, primero, ¿verdad? Como parte de lo que deberíamos entender es qué es una crisis suicida.
¿verdad? El momento de la crisis ya es cuando prácticamente podríamos decir que no hay marcha atrás, pero esto es todo un proceso y es importante verlo de esta manera, ¿verdad? Se considera muchas veces que el suicidio es un acto impulsivo, y de alguna forma lo es, pero lo que no es que no es abrupto. Entonces es un proceso que va aumentando y por lo tanto, si es un proceso, se puede prevenir. Es importante tener claro que en una situación de ideaciones o de crisis suicida, lo que tenemos al frente es una persona que está con un dolor insoportable, es una persona que no tiene capacidad para pensar o para decidir. Ahorita más adelante vamos a ver algunas cosas que suceden, ¿verdad? Que nosotros mismos vamos validando sin saber con respecto al tema del suicidio. La persona no tiene la habilidad para responder, la persona está en ese momento necesitando de ayuda y muchas veces ni siquiera sabe cómo pedir la ayuda. Entonces, como dice acá, ¿quiénes deben abordarlo? Bueno, todos, las personas, lo ideal es que cualquier persona que esté alrededor tenga la capacidad de escuchar, dependiendo de nuestras capacidades también, ¿verdad? No podemos a veces asumir cosas para las que no estaríamos preparados. Pero muchas veces la escucha es un primer paso y es indispensable y es demasiado útil para salvar vidas. Muchas veces la persona se da cuenta, muchas veces no, ¿verdad? Que no tiene los recursos para enfrentar los desafíos de la vida. Las crisis suicidas empiezan con ideaciones suicidas. Y este proceso, ¿verdad? Es como ir avanzando. Nosotros le llamamos a esto la visión de túnel. La persona lo que va haciendo es que se va quedando sin salidas. Se va quedando sin salidas, ¿verdad? Entonces, ya cuando pensamos o cuando hablamos de una situación de riesgo suicida, ya no es que la persona está preocupada, no es simplemente una situación donde haya mucha preocupación o mucho estrés, ¿verdad? O mucha depresión, sino que ya es un aturdimiento, por decirlo de alguna forma. La persona no puede pensar. Hay un bloqueo a nivel emocional y cognitivo, no hay un equilibrio, la persona no cuenta con los recursos eh, prácticamente de ningún tipo, ¿verdad? Ni laborales, ni personales, ni emocionales, para enfrentarse a las situaciones. Y lo que hace es que muchas veces esto lo va reprimiendo, lo va aguantando, por decirlo de alguna forma, hasta que explota en un acto, y el acto justamente sería el intento de suicidio o el suicidio. ¿Cómo identificar cuando hay riesgo? Esto es lo que, a final de cuentas, creo que es lo que nos tiene acá y nos es de interés, ¿verdad? Porque lo principal es escuchar. Eh, la persona intenta de muchas maneras que alguien, que los demás escuchen, ¿verdad? Muchas veces las cosas se dicen con palabras, muchas veces las cosas se dicen de otra forma, ¿verdad? Entonces es importante poner muchísima atención a pequeños cambios. ¿Por qué? Bueno, no es, no es habitual realmente, ¿verdad? Que la persona tenga la capacidad ya de decir que, que se quiere matar, a menos que ya esté en una situación de crisis, ¿verdad? Ya avanzada, pero normalmente la persona va a dar señales, muchas veces son inconscientes, ¿verdad? Entonces, cambios como qué, por ejemplo, de casos que se han trabajado, de casos que yo conozco, ¿verdad? A veces los cambios están incluso ahora en redes sociales, ¿verdad? A veces notamos que la persona comienza a hacer publicaciones que no son habituales, comienza a hacer como publicaciones que antes no hacía, ¿verdad? Entonces, vemos por allá que la persona comienza a publicar cosas eh, extrañas, a veces hasta relacionadas con la muerte. Vemos que la persona empieza a despedirse de alguna forma, tal vez no directamente, ¿verdad? Vemos que la persona comienza a manifestar signos de estrés, de depresión, muchas cosas más, ¿verdad? Y comenzamos a notar ciertos cambios que, desgraciadamente, en muchas situaciones donde el suicidio ya se ha consumado, las personas lo que dicen es, ¿por qué no me di cuenta de esto? ¿Por qué no lo escuché? Claro, ahora ya entiendo, ¿verdad? Y son cosas que podríamos prevenir. Muchas de las dificultades tienen que ver con lo difícil y lo tabú que es este tema. Claramente es un tema que asusta mucho y es parte de lo que hay
lo que hay que ir haciendo, ¿verdad? Que sería ir dejar o intentar dejar de lado los mitos. Hay muchísimos mitos alrededor del suicidio y bueno, sí que es importante reconocerlos y no dejarnos llevar por estos prejuicios, que al final de cuentas son prejuicios. Aquí no podemos hablar de todos los mitos que hay, ¿verdad? Son muchísimos. Y los mitos de alguna forma tienen hasta una función, ¿verdad? Es como el tema es tan difícil y es algo que nos atemoriza tanto, es algo que nos da tanto miedo, que el mito de alguna forma nos evita enfrentarnos a ese tipo de situaciones. Claro, evitar enfrentarnos a ese tipo de situaciones lo que puede provocar es menos prevención de casos de suicidio, ¿verdad? Acá, como lo vengo diciendo, la clave es siempre escuchar, pero también en este caso preguntar. Y preguntar, eh, tenemos que tener claro que las preguntas deben ser claras y directas, ¿verdad? Algunos de los mitos, voy a mencionar solo algunos de los tal vez más conocidos o tal vez más populares, ¿verdad? Es como, bueno, algunos que dicen que la gente que se va a matar no lo dice. Como les decía al principio, la persona que está en una crisis suicida, lo que está es buscando ayuda desesperadamente, ¿verdad? Hay una gran ambigüedad, ¿verdad? Que por un lado hay un deseo de morirse, pero por otro lado hay un deseo de que alguien le ayude. Entonces la gente sí lo dice, la persona sí lo dice, muchas veces con palabras, muchas veces con comportamientos, muchas veces por mensajes, pero de alguna forma lo va a decir, de alguna forma va a intentar que alguien lo vuelva a ver y que alguien lo escuche. Otro de los mitos se refiere a que, por ejemplo, uno escucha que para suicidarse hay que ser muy valiente o que para suicidarse hay que ser muy cobarde. Se dicen ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, como lo mencionaba también, el suicidio es un proceso. La crisis suicida es un proceso que va en aumento, es progresivo. Y la persona lo que va haciendo es que se va quedando sin salidas. Esto es la visión de túnel que les mencionaba. Cuando la persona ya comete el acto suicida es porque ya se quedó sin salidas. Entonces, no es algo que se decida, no es una decisión. Es un momento de desesperación y un momento donde simplemente la persona no tiene, perdón, no tiene otra salida. Bueno, entonces, todas estas cosas de qué nos sirven? Bueno, para ir identificando mitos, ¿verdad? Hay un montón de mitos con respecto a que solo las personas con depresión se suicidan. O sea, si bien es cierto, la depresión es importante y está presente en muchas de las cosas, no es una única causa, hay muchísimas más cosas. Eh, una parte importante es poder identificar o medir la letalidad. Esto se hace tanto en crisis o en un proceso terapéutico, pero a mí me parece que es útil para cualquier persona, independientemente de verdad de que sea alguien que vaya a abordar desde una perspectiva terapéutica o simplemente ser la persona que escuchó en ese momento, ¿verdad? Poder identificar y medir la letalidad. La herramienta que nosotros utilizamos se llama PAI, ¿verdad? PAI significa planeamiento, aislamiento, intentos previos. Entonces, esto nos puede ayudar muchísimo para, eh, para saber también frente a qué estamos, ¿verdad? Si es una persona que está apenas con ideaciones suicidas o si es una persona que ya está en la crisis suicida y que ya está a punto de cometer o intentar suicidarse. Entonces, las preguntas también son preguntas que se nos pueden ocurrir a nosotros mismos, pero como les digo, ¿verdad? Deben ser claras y directas. Como les decía, son estos tres elementos: planeamiento, aislamiento e intentos previos. ¿Cómo lo podemos de alguna forma identificar? ¿Verdad? También es importante tener claro que mientras más avanzada sea la crisis, ¿verdad? Más rápido tenemos que actuar. Esto nos ayudará para tomar las decisiones adecuadas. Con respecto al planeamiento, ¿verdad? Es importante ir elaborando, ¿verdad? O ir identificando qué tan elaborado tiene el plan la persona y qué tan accesible es el plan en ese momento. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, verdad? O sea, nosotros lo hacemos acá en la clínica, pero cuando una persona ya indica o tenemos indicios de que se quiere matar,
Si la persona no lo ha dicho claramente, ¿verdad? Si la persona lo que habla es como, ah, ya no quiero vivir, ya estoy cansado de la vida, ya es demasiado, ya no aguanto, ¿verdad? Que son cosas donde la persona no ha dicho claramente me quiero matar, pero escuchándolo desde afuera nos debería llamar la atención y nos puede dar una señal, ¿verdad? Entonces, primero preguntar, ¿verdad? Estás hablando de que te quieres matar. Esto significa que tenés intenciones de hacerte daño. Siempre es importante preguntarle, claro, ¿verdad? A partir de ahí podemos ir viendo lo del planeamiento. Si la persona ya lo dice, la persona lo dice, que muchas veces sucede en la consulta, ¿verdad? Que es que me quiero matar, comenzamos a trabajar la parte del planeamiento, ¿verdad? Entonces hay que preguntar, bueno, ¿y ya lo has pensado? ¿Ya has pensado cómo hacerlo? Porque, ¿a qué te referís con que quieres matarte? Ya sabes dónde quieres hacerlo, ya has pensado cómo hacerlo, qué se te ha ocurrido. Puede haber muchísima resistencia para la persona, ¿verdad? Así como hay personas que solamente dicen, no, simplemente es algo que a mí se me está ocurriendo, simplemente es que tengo demasiado estrés y ya no aguanto, pero no es algo que haya pensado, ¿verdad? Como hay casos, ¿verdad? Que han tocado, y me ha tocado a mí en la consulta, ¿verdad? Donde hay personas que dicen, sí, ya yo pensé que me voy a matar de esta forma, ya yo pensé que me voy a ahorcar, ya yo sé que me voy a ahorcar en mi cuarto, ya yo sé que hay un mecate que está en el patio de mi casa y ya tengo vista la viga donde voy a amarrar el mecate y ya tengo todo planeado porque yo sé que mi familia se duerme a las 11 de la noche y yo voy a esperarme a las 11:30 cuando todos estén dormidos para hacerlo, ¿verdad? Ahí claramente vemos que ya el plan está casi que por completo elaborado, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de una letalidad muy alta, ¿verdad? Todo esto, o sea, las preguntas, las mismas respuestas que nos vaya dando la persona nos pueden ir dando pie para más preguntas, ¿verdad? Si la persona nos dice que lo que ha pensado, que tal vez no sabe, pero que no quiere que sea algo muy doloroso, que quiere que sea como quedarse dormido nada más, entonces lo que podríamos preguntarle es si tiene acceso a pastillas, ¿verdad? Ah, sí, es que en mi casa hay un botiquín. Bueno, a mí me ha tocado casos donde me han dicho, sí, mis papás tienen, mi mamá toma un montón de pastillas y yo sé que en el botiquín hay un montón de pastillas. Yo nada más entro al cuarto de ellos y saco las pastillas y ya. O sea, todo este tipo de situaciones nos irían ayudando para ver qué tan elaborado está el plan. No es lo mismo que la persona solo tenga una ideación, pero que no haya pensado cómo hacerlo, ni dónde hacerlo, ni cuándo hacerlo, ¿verdad? No es lo mismo eso a que la persona ya tenga todo elaborado. Tampoco sería lo mismo que la persona tenga un plan ya, digamos, bastante elaborado, pero que no tenga acceso a realizarlo, ¿verdad? Frente a todo, igual hay que poner atención. Don Jorge, A todo, o sea, don Jorge, ¿me escucha? sí, la escucho. Parece que la doctora Norma Salazar tiene una pregunta. Ok, déjenme ver si aquí puedo ver. Norma Salazar. Vamos a ver. Tiene la mano levantada. Sí, es que aquí no estoy viendo, como yo estoy compartiendo la pantalla entre el video, solo lo veo a Michael y a usted. Déjenme ver un momento para ver si puedo ver acá. Participantes, vamos a ver. Ajá, aquí está. Vamos a ver. Lo logró. Vamos a ver por qué. Bueno, me dice que ella no la levantó, seguramente estaba ahí apretada. Entonces continuamos, don Jorge. Ah, sí, pues, lo que no veo es aquí cómo activar el audio acá. Ok, bueno, vamos a ver. Ok, bueno, les hablaba entonces con respecto a la parte del planeamiento, ¿verdad? Que lo importante es poder identificar qué tan planeada tiene la persona, ¿verdad? Qué tan elaborado está el plan.
con respecto a las ideaciones suicidas, ¿verdad? Esto para ir, como les digo, midiendo la letalidad y identificando frente a qué estamos, ¿verdad? El aislamiento también, que es la otra parte importantísima, ¿verdad? Consiste en indagar qué tan aislada está esa persona, qué tan aislada, si ya de por sí lo que tiene que ver con las crisis suicidas tiene que ver con irse aislando, ¿verdad? Esta misma visión de túnel lo que va haciendo es que uno se aísle cada vez más, pero también es importante como indagar, ¿verdad? Bueno, y cuando te sentís así, tenés con quién hablar estas cosas, ¿verdad? Porque a veces la persona puede decir, bueno, sí, tengo a mi pareja o tengo un par de amigos o con mi familia, yo sé que puedo hablar, pero hay personas que dicen, yo no tengo nadie con quien hablar esto. Justamente por eso es que ya no aguanto, porque no tengo con quién hablar, ¿verdad? Entonces, es como ir indagando con respecto a eso, ¿verdad? Si la persona tiene amigos cercanos, personas cercanas, alguien con quien hablar, o si, si más bien está completamente aislada. Todo esto también igual, ¿verdad? Para ir identificando la letalidad o el riesgo frente al que estamos. Si se cuenta con redes de apoyo, ¿verdad? Las redes de apoyo pueden ser también desde lo familiar, desde lo laboral, desde lo académico, o sea, desde lo estudiantil, compañeros y demás, etcétera, ¿verdad? Y ver qué tan accesibles están esas potenciales redes de apoyo, ¿verdad? Eso, en este caso, pensando en la virtualidad, en este momento, puede ser un poco más complejo, ¿verdad? Tal vez la persona diga, bueno, sí, tengo amigos, pero de ahí no tengo cómo comunicarme. O casi nunca están disponibles, ¿verdad? Entonces no es todo el tiempo que puedo hablar con ellos. Todo ese tipo de situaciones es importante irlas valorando para tomar las decisiones del caso. Y los intentos previos, ¿verdad? También es indagar o preguntar si esta es la primera vez que sucede o si ha sucedido previamente, ¿verdad? Como les digo, esto es pues para ir evaluando frente a qué nivel de riesgo estamos, ¿verdad? Si la persona dice que nunca lo ha intentado, bueno, no quiere decir que haya menos riesgo o no, en el sentido de que lo podría intentar, ¿verdad? Pero no sería lo mismo que una persona me hable, digamos, de ideaciones suicidas y que me diga que ahorita no tiene algo muy elaborado, que el plan no está así muy elaborado, pero que ya había intentado previamente hacerlo, no lo logró, ¿verdad? Ahora, no es lo mismo que una persona me diga, sí, lo intenté hace un mes, a que me diga, lo intenté hace 10 años, cuando tuve una crisis. Todas esas cosas nos hacen simplemente tener más claro frente a qué estamos, ¿verdad? Y frente a qué estamos, ¿por qué? Parte de, parte de los protocolos que me mencionaban a mí ahorita que tienen ustedes, en algunos casos es llamar al 911. ¿Verdad? En el 911 se da intervención en clínica, que es lo que la línea 1322 actualmente se da intervención en crisis telefónica, pero en esos casos, ¿verdad? Si es una situación de altísimo riesgo, probablemente, ¿verdad? Sea o si hay forma de que en la institución los profesionales puedan atender esa situación, pues probablemente sea lo más adecuado, ¿verdad? Entonces, todo esto, esta parte de planeamiento, aislamiento e intervención, nos sirve para identificar el nivel de riesgo frente al que estamos. Si estamos frente a una crisis, ¿verdad? Esto también es importantísimo. Frente a una crisis ya es cuando ya que se quiere matar. Tenemos que tener claras varias cosas y es importantísimo pues trabajarlo desde ahí, ¿verdad? O hablarlo desde ahí. Hay que tener claro que la persona ya en una crisis ya tiene una certeza de muerte. Ya la persona, eh, aunque no es una decisión, digamos que ya está decidido, ya está, ¿verdad? A punto de que se va a matar, ya se va a matar. Entonces es importante lo que se llama acá trabajar los disuasorios. Los disuasorios es intentar que la persona nos diga o intentar identificar cuáles son las razones por las que no se mataría, ¿verdad? Ahí más adelante vemos que dice no intentar convencer a la persona, ¿verdad? La persona en este momento está segura que se va a matar. Entonces, convencerla no es una opción, ¿verdad? No es que yo voy a ponerme a decirle no lo hagas, mira,
pensar en tal cosa, yo no se lo puedo decir porque yo no sé en qué debería pensar la persona, ¿verdad? A veces, y hay muchos casos, les voy a poner un par de ejemplos, ¿verdad? Que, que nosotros tuvimos que analizar en la comisión en algún momento. Porque a veces yo estoy intentando ayudar a la persona con la mejor intención, pero desde mi subjetividad y desde mi realidad. Entonces, a veces le decimos, no sé, piense en sus hijos, pero no sabemos si justamente los hijos son el problema. O podemos hablar, piense en Dios y no sabemos si la persona es religiosa o no, o si ese es justamente el problema. O sea, los disuasorios es algo que la persona nos tiene que decir, ¿verdad? Es muy importante validar lo que la persona está sintiendo, ¿verdad? Sí, darle validez a sus emociones, tener razón de estar muy estresado, te entiendo perfectamente, pero, como le digo, preguntar por qué razones no lo haría. Y hay algo por lo que no lo harías. Ya, bueno, me decís que te querés suicidar, pero ¿hay alguna razón por la que no lo harías? Y a partir de ahí, bueno, si la persona dice, bueno, la única razón por la que no lo he hecho es por mis hijos. Bueno, a ver, entonces hablemos de tus hijos, contame de tus hijos, qué pasaría con ellos, ¿verdad? Como comenzar ahí a que la persona logre hablar, esto lo que hace es que disminuye de alguna forma la angustia y nos da más tiempo, además, nos da más tiempo para poder trabajar la parte de la crisis y que la persona haga catarsis, ¿verdad? Entonces, no es convencer, sino que desde los disuasorios que la persona nos diga, poder ayudarle. Eh, Eventualmente también, ¿verdad? Identificar detonantes, ¿verdad? No es la causa, pero nos puede ayudar a aliviar, ¿verdad? El detonante que puede ser, bueno, puede ser una ruptura amorosa, puede ser que se quedó sin trabajo, puede ser, de nuevo, lo que causó que la persona entrara en esa crisis, ¿verdad? La persona lo puede mencionar, ¿verdad? Y muchas veces lo dice, es que ya estoy harto, o es que me dejó mi pareja, o es que perdí el trabajo y no sé cómo voy a hacer con las deudas y demás. Entonces, ese detonante, como dice ahí abajo, es lo que hizo que el freno dejara de funcionar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos lleva a la crisis y muchas veces, por lo menos que la persona logre relatar, ¿verdad? Reconstruir qué fue pasando durante el día, puede de nuevo darnos tiempo y ayudar a que la persona vaya haciendo catarsis. En esto depende mucho la forma en la que nosotros nos comuniquemos con esta persona, la forma en la que hablemos. Y ahorita vamos a ver también que la parte de la empatía es indispensable. Evitar que la persona entre en contacto con un detonante similar o con el mismo detonante, ¿verdad? Si nos está diciendo que el detonante es que terminó con la pareja o que se peleó con la pareja, pues no vamos a llamar a la pareja para que lo ayude, ¿verdad? A ese tipo de cosas se refiere. En esto también hay que ser muy respetuosos, ¿verdad? A nivel institucional a veces o a nivel personal. Lo que les decía ahora, que hablamos desde nuestra realidad, ¿verdad? Si la persona está en crisis, eh, muchas veces es necesario comunicarse con alguien más, pero es importante que esa persona con la que nos vamos a comunicar nos la diga la persona que está en crisis. Porque otra vez, si yo decido, si es un estudiante, ¿verdad?, que me dice que está en crisis suicida, y yo le digo, bueno, vamos a llamar a tus papás, yo no sé si los papás son el detonante, ¿verdad? Entonces, más bien sería de altísimo riesgo llamar a los papás en ese momento, al menos sin decirlo, ¿verdad? Entonces, sí es importante decir, bueno, tenemos que llamar a una persona porque no puedes quedarte solo o no puedes estar solo, tenemos que llamar a alguien. ¿Hay alguien cerca tuyo con quien podemos hablar? ¿Hay alguien que quieras que llamemos? Que la persona vaya eh, diciéndolo. Muchas veces es difícil que lo digan y hay mucha resistencia, ¿verdad? La persona puede decir, no hay nadie, no tengo con quién hablar, etcétera, pero es necesario como insistir y eventualmente decir, bueno, si no hay nadie, entonces lo que queda es llamar al 911 justamente. O lo que quedaría sería llamar sí, a una ambulancia y que lo internen, que haya una institucionalización, ¿verdad? Eh, ok, como dice acá también, importante priorizar lo urgente. En ese momento es trabajar únicamente lo que tiene que ver con las ganas de matarse, no abrir más heridas. Muchas veces, por la intención de ayudar, ¿verdad? Hacemos hasta interpretaciones o hacemos cuestionamientos que en ese momento, ¿verdad? No son necesarios. ¿A qué me refiero? Si la persona habla, por ejemplo, voy a poner de nuevo el ejemplo de los hijos, ¿verdad?
no sería pertinente como preguntar, bueno, ¿y qué es lo que pasó con tus hijos, verdad? Pero no debería ser así. Ve que los hijos tal cosa, ¿verdad? Ese tipo de cosas no nos corresponden y no corresponden en ese momento. Entonces, es como desde los disuasorios, ¿verdad? Que me hable de los hijos, que me hable por qué no lo haría si fuera el caso, pero no cuestionar, sino mostrar empatía. Tomar acciones concretas tiene que ver con ser más directivos para que disminuya la angustia, perdón. ¿Verdad? Como lo dije al inicio, la persona no está en capacidad de decidir, la persona no puede pensar, la persona está en un momento de aturdimiento y de desesperación y y básicamente no tiene claridad para pensar. Entonces, hay que ser más directivos, ya sea desde una parte, digamos, si ya las personas que están con esta persona en crisis ya son personas que trabajan en salud mental, ¿verdad? Y son personas de la institución y demás, ya ellos tendrán que ir tomando decisiones con respecto a lo que se puede hacer. Desde antes, la escucha, ¿verdad? Ser más directivo, se puede referir, por ejemplo, a decirle, bueno, vea, en este momento vamos a llamar a alguien porque usted está mal, usted necesita ayuda, usted está en una crisis, la persona puede decir, no, ya se me va a pasar, esto no es nada, ya me ha pasado otras veces, y no podemos permitir que la persona lo decida así. A eso se refiere a que debemos ser más directivos nosotros, ¿verdad? Debemos tomar acciones y no permitir que sea la persona la que tome decisiones en este momento. ¿Qué recomendaciones? ¿Verdad? Principalmente no juzgar a la persona, ¿verdad? Evitar emitir cualquier juicio, porque cualquier juicio puede agravar simplemente la crisis. Incluso como les decía previamente, ¿verdad? Que cualquier juicio igual sería desde mi subjetividad, ¿verdad? No sería algo objetivo en ese caso y podemos más bien ocasionar un daño mayor. Tomar las amenazas en serio. Esto también es importantísimo, no solo para las situaciones de crisis, sino desde antes, ¿verdad? Muchas veces pasa con niños, pasa con adolescentes, que los padres, a mí me llaman para pedir consulta, ¿verdad? Y me dicen, bueno, es que vea, mi hijo ahí, cuando se ha peleado con nosotros, dice que quiere matarse, pero yo creo que solo está llamando la atención, ¿verdad? Entonces, justamente lo que uno devuelve la mayoría de las veces es, y no le llama a usted la atención, que quiere llamar la atención diciendo que se va a matar. Porque aunque sea solamente llamar la atención, la pregunta es por qué la atención la llama de esa forma. Entonces, siempre, sea cual sea la señal, es importante, ¿verdad? Tomarlo en serio. Es mejor hacer más que hacer menos. En estos casos, siempre es mejor hacer más que hacer menos, ¿verdad? Es mejor arrepentirse porque, porque lo llevé a un psicólogo o porque lo llevé al hospital o porque llamamos a alguien. Es mejor arrepentirse por no haber hecho nada. No entrar en pánico, que pues, claramente no es sencillo, ¿verdad? Pero en ese momento lo que es indispensable es que la persona logre ir disminuyendo la angustia y pues aunque no necesariamente uno va a ser capaz de hacer todo en ese momento, pues por lo menos dentro de lo posible, ¿verdad? Ir, como les digo, dirigiendo, buscando la ayuda, buscando redes de apoyo, sin tratar, ¿verdad? Esto es de las partes más difíciles, ¿verdad? Porque uno puede decir no entrar en pánico, pero igual nos asustamos y demás. Y no todas las personas están entrenadas o preparadas para enfrentarse ante una situación de crisis. Buscar ayuda profesional, que también es indispensable, ¿verdad? Ya sea a nivel de institución, por el 911, ¿verdad? Recomendar a algún profesional, un psiquiatra, un psicólogo, algo, ¿verdad? Siempre es importante en estos casos porque las crisis no se resuelven solas o no se pasan solas. Y este es otro de los mitos, ¿verdad? Que a veces pensamos que la persona tuvo una crisis y ya se le pasó, entonces ya pasó. Y no, tal vez fue que algo lo frenó o se pudo de alguna forma trabajar en ese momento de la crisis, ¿verdad? Los disuasorios y demás, pero las razones que están llevando a esa persona a intentar matarse todavía están ahí. El suicidio normalmente,
un altísimo porcentaje, digamos que un 95 o más, el suicidio es un mensaje que se le está tratando de enviar a alguien, ¿verdad? Y el suicidio muchas veces también se considera como una forma muy violenta de agredir a alguien más, ¿verdad? Se considera que es algo que me está o doliendo mucho o que me está enojando mucho, pero que es tan inconsciente que no lo puedo ni siquiera identificar. Y lo que se menciona un poco es, como a esta persona no la puedo agredir, o como a esta persona, básicamente es así, como a esta persona no la puedo matar, me voy a matar yo para que esa persona sufra el resto de su vida. Claramente esto es a nivel inconsciente, la persona no lo piensa así, pero es algo de lo que sucede, ¿verdad? Entonces, las razones o las razones por las que la persona se quiere matar están ahí todavía, no se resuelven solas y por eso es que es indispensable la ayuda profesional y las redes de apoyo. Eh, Como les decía ahora, ¿verdad? Mantener una conducta de respeto y frases empáticas, no hacer juicios, ¿verdad? Sino todo, validar es importantísimo, ¿verdad? La persona que llega a una crisis suicida, básicamente lo que ha sucedido es que nadie la ha podido escuchar. Entonces, en ese momento es importante que se sienta escuchada. Darle la razón, sí, claro, tener razón de sentirte así, claro, yo entiendo que debes sentirte muy mal, por supuesto, es comprensible. Todo ese tipo de frases, ¿verdad?, que demuestren respeto y empatía son válidas en este momento, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, ¿verdad?, que dice, me gustaría que me dieras una oportunidad para ayudarte. Este tipo de cosas, ¿verdad?, hacen que la persona se sienta escuchada y hacen que la persona haga un poco de catarsis y comienza a disminuir de alguna forma la angustia. Hablar sobre el suicidio abiertamente y sin temor. Esto también, ¿verdad? Mencionar la palabra suicidio nos da muchísimo miedo. Otros de los mitos tienen que ver con eso, ¿verdad? A veces algunos mitos dicen que si la persona se le habla directamente o si se le dice que si se quiere matar, estaríamos provocándola realmente, cuando no es así, ¿verdad? Y las cosas como son en este caso. Y es más importante poder, justamente para no tener que asumir ni nada, poder preguntarle a la persona, lo que estás diciendo quiere decir que te quieres matar. Vos estás hablando de suicidarte. Vieras que yo lo que estoy escuchando de lo que decís me hace pensar que querés hacerte daño. O sea, todo ese tipo de cosas son importantísimas porque básicamente nos ayuda a aclarar y que, como les digo, que la persona se sienta escuchada. ¿Qué hacer entonces? ¿Verdad? Otras de las recomendaciones. Principalmente mostrar interés, ¿verdad? Mostrar interés por la persona, mostrar que lo estamos escuchando, eh, como les decía también, validar, ¿verdad? En este momento, la diferencia, ¿verdad? De cuando estamos, o sea, cuando no estamos en un contexto, digamos, terapéutico, o sea, cuando no es un profesional en salud mental, cuando no es un psicólogo, cuando no es un psiquiatra, cuando es cualquier persona, o sea, cuando yo escucho a un vecino, cuando yo escucho a un amigo, cuando yo escucho a un familiar, ¿verdad? Y logro escuchar o identificar que la persona tiene deseos o ideas de suicidarse, ¿verdad? Hay muchas acciones que puedo tomar que no necesariamente, ¿verdad?, van a resolver el problema, pero que es como ir dando primeros pasos. O sea, la parte del interés, la parte de la comprensión, lograr escuchar, lograr que la persona se sienta escuchada, ¿verdad?, aunque yo no sea un profesional, va a servir para que la persona disminuya la angustia, ¿verdad? Mostrar interés, validarles, ser empáticos, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas van a ayudar y no hay que ser un profesional para hacerlo. Es muy importante, ¿verdad? Todas estas, las observaciones y las preocupaciones, decirlas. Es un poco lo que mencionaba antes, ¿verdad? De hablar claro, ¿verdad? Poder decir, mira, vieras que yo eh, tengo la impresión de que vos te sentís muy mal y de que quieres hacerte daño. ¿Por qué? Es que vieras que he estado observando que ahora en redes sociales estás publicando un montón de cosas que tienen que ver con la muerte, o vieras que no sé por qué, pero me parece que
que las cosas que los últimos mensajes que has mandado como que te estás despidiendo, o no sé, pero es que me preocupa que últimamente estás regalando muchas de tus pertenencias. O sea, todo ese tipo de cosas son señales, ¿verdad? Y es válido decirlas, porque primero así mostramos interés y mostramos que estamos prestando atención a estas personas, ¿verdad? Y además puede hacer que la persona se abra un poco más y logre hablar. Lo mismo, ¿verdad? Escuchar con mucha atención y mostrar apoyo y tener siempre tacto con la persona, aunque se muestre a la defensiva, ¿verdad? Esto no es, ojalá fuera tan sencillo como que uno lo dice y la persona ya dice, sí, es cierto, y sí estoy buscando ayuda y sí necesito ayuda. Muchas veces la persona va a estar completamente resistente o va a estar a la defensiva, ¿verdad? Y nos va a decir que no, que tal vez no pasa nada, o sea, va a tratar de rechazar la ayuda o de negar. Entonces, desde la empatía y contacto, ¿verdad? Es importante, pues, mantenerse ahí, mostrar el apoyo, ¿verdad? Y bueno, tal vez lo que yo estoy escuchando sea diferente a lo que quieres decir, pero bueno, entonces, decime qué es lo que significa eso. O sea, todo ese tipo de mensajes son cosas que nos pueden ayudar mucho. También es importante, ¿verdad?, identificar recursos potenciales y buscar apoyo. Tanto a nivel personal como a nivel institucional o a nivel, digamos, ya de un proceso de terapia y demás, es importante ir buscando esas redes de apoyo, ¿verdad? Si bien en la parte de medir la letalidad, podemos pensar en qué tan aisladas estaban las personas, ¿verdad? A partir de ahí podemos ver ya como información previa si hay redes de apoyo o no, o si hay indicios o si hay posibilidades de ir formando redes de apoyo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se puede empezar, o si no, por lo menos, ¿verdad? Pensando en los protocolos y demás que tiene la institución, como ir buscando, bueno, ya aquí, ahí hay redes de apoyo, ¿verdad? Está el departamento de salud, está orientación y psicología, está salud ocupacional, o sea, ahí hay distintos departamentos que pueden brindar cierto tipo de apoyo, pero no los únicos, ¿verdad? O sea, eso sería en la parte, digamos, institucional y demás. Se le puede comenzar a preguntar a la persona de nuevo, por amigos, por familiares, ¿verdad? Como ir buscando esos contactos y y ir elaborando cierto plan, dentro de la medida de lo posible, ¿verdad? Hacer un plan de seguridad o una especie de contrato. Eso también es importante, como les mencionaba antes, en la parte de ser directivo, ¿verdad? La persona en ese caso, en estos momentos, no tiene la posibilidad de decidir, no puede pensar, está aturdido. Entonces, muchas veces a estas personas les da muchísima seguridad y les da muchísimo alivio eh, sentir que alguien se está comprometiendo, ¿verdad? Entonces, hacer un plan de seguridad que puede ser, bueno, eh, digamos que sea de forma virtual, que en una reunión virtual identifiquemos que una persona está en una crisis y que entonces yo la llame por teléfono después y le diga que me pareció esto y esto, ¿verdad? Que me pareció que lo que dijo tenía que ver con que se quería matar y demás, etcétera. Si la persona nos dice que sí, o sea, digamos que un asunto importante podría ser, bueno, ya después de las medidas que tomemos y decidimos hablar con un familiar y demás o no, podemos decirle, ve, ahorita yo tengo que hablar con alguien más, ahorita vamos a avisarle a esta persona, y en una hora vamos a hablar vos y yo otra vez para ver cómo te sentís. Dentro de 30 minutos yo voy a hacer esto y esto, ¿verdad? No te puedes quedar solo, vamos a llamar a alguien más, pero dentro de 30 minutos yo te voy a llamar otra vez, ¿verdad? O si fuera incluso a nivel institucional, identificamos que hay redes de apoyo, ¿verdad? Pero además podemos decirle, vamos a hablar, no sé, hoy y mañana vamos a hablar cada 3 horas, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones que de alguna forma podríamos considerar como una especie de contrato, hacen que la persona se sienta de alguna forma comprometida, pero también escuchada. Tomar decisiones y referir desde un lugar de respeto, ¿verdad? Para que la persona no se sienta amenazada. Entonces, como esto, ¿verdad? Como, bueno, no es decirle, en este momento yo voy a hablar con sus papás. Como les decía anteriormente, ¿verdad? Es como, primero que la persona nos diga con quién hablamos, ¿verdad? En la medida de lo posible. Si fuera el caso, ¿verdad? Y fueran los papás, por decirlo así, decir, bueno, vamos a hablar con tus papás.
¿verdad? Vamos a buscar un psicólogo. Si es una persona muy cercana a mí, ¿verdad? O si es una institución, bueno, vamos a buscar un psicólogo, vas a ir a una sesión con un psicólogo, vas a empezar un proceso. Eh, si querés, decime vos si preferís un psicólogo hombre o una psicóloga mujer, si preferís que sea joven, que sea adulto, ¿verdad? Para ir buscando yo, ¿verdad? Para que no sienta tanta imposición como decirle, bueno, ya le saqué una cita, esta es su psicóloga y va mañana. Sino que de alguna forma la persona puede ir decidiendo en la medida de lo posible, ¿verdad? Habrá momentos y habrá situaciones en las que la persona realmente no puede decidir absolutamente nada y sí es importante decirle, ve, estoy muy preocupado y al menos por ahora que estás en crisis, ya tenemos una cita para vos y es mañana. Si quieres, yo te acompaño. Cosas como estas, ¿verdad? Dar aviso a las autoridades si es necesario. A nivel institucional, según los protocolos de ustedes, sí tienen formas y tienen que dar aviso de algunas maneras, ¿verdad? Don Tienen que enviar Jorge, algunos. Sí. parece que Rebeca quiere hacerle una pregunta. ¿Ah? Rebeca Quesada quiere hacerle una pregunta. Vamos a ver. Ya tiene el micrófono abierto, Rebeca. Ajá. Muchas gracias. Yo quería saber sobre todo, bueno, es que a veces es difícil cuando uno tiene estudiantes poder identificar esos cambios que usted menciona, ¿verdad? Como porque uno está al tanto de si son muchos estudiantes, no es Claro. tan fácil visualizar y ahorita con los cursos virtuales es todavía más difícil, ¿verdad? Entonces, no sé si tendrá Claro. como alguna idea de cómo puede uno, de, no sé, ver, tratar de ver esas señales, de qué forma puede uno visualizarlas. Como les decía antes, ¿verdad? A veces las señales son muy sutiles, ¿verdad? Son pequeños cambios, o sea, puede ser cualquier cosa, desde, mira, esta persona siempre se vestía con colores muy alegres y últimamente no tanto, ¿verdad? O a veces la información siempre llegará de alguna forma, puede ser por los mismos estudiantes que alguien comente algo, ¿verdad? Pueden ser cambios de humor, hay muchísimas cosas, claro que la virtualidad lo hace más difícil, ¿verdad? Y probablemente habrá situaciones en las que no tengamos las herramientas para identificar algunas cosas, me refiero, ¿verdad?, a que las señales no sean tan visibles, porque la virtualidad las complica, ¿verdad? No es lo mismo estar con las personas al frente o estar en un curso y tener los estudiantes ahí que tenerlos solo de forma virtual, aunque algo se puede identificar, ¿verdad? Entonces, como que una receta específica para identificar ese tipo de situaciones, no lo hay. Yo pienso que, como les decía, ahora son pequeños cambios eh, en humor. Por ejemplo, hablando de una depresión, ¿verdad? Que obviamente la depresión son un montón de síntomas y además las crisis suicidas no solamente tienen que ver con depresión, pero por ejemplo, hay factores que, si bien es cierto, hay un montón de síntomas en la depresión, hay al menos dos cosas que siempre es importante evaluar para ver si hay una posible depresión, que es cambios en los hábitos alimenticios y por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, si es una persona que antes no comía nada y ahora come mucho, bueno, ahí tenemos un cambio en los hábitos alimenticios. Si era una persona que dormía muchísimo y ahora no duerme nada, ¿verdad? También hay cambios en los hábitos alimenticios. Entonces, son cosas, ¿verdad?, que, como les repito, la virtualidad las dificulta. Pero si vemos a una persona con ojeras, ¿verdad? Podríamos preguntar, ¿y usted está cansado, verdad? ¿Ha dormido bien? Y tal vez digan, bueno, sí, es que últimamente he estado durmiendo muy mal. Entonces, ¿verdad? O sea, son pequeños detalles, ¿verdad? Entonces, no hay una receta específica, pero, como les digo, lo importante es poder escuchar lo que sea posible y cualquier cosa que nos llame la atención, pues mencionarla, ¿verdad? Como este caso, me digo, me llama la atención que lo veo con ojeras. Y si es, ¿verdad? Tal vez no hacerlo público, si se puede hacer privado, o sea, eso dependerá también de cada uno de ustedes. No sé si le aclaro un poco o si, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, igual le queda a uno, es complicado, ¿verdad? Pero sí es como Claro, poner atención a los detalles. es complicadísimo, pero como le digo, ¿verdad? Es atención a los detalles, porque son tantas las diferencias que puede haber, ¿verdad? Evidentemente, claro, si usted es docente, Sí, sí, ¿verdad? Evidentemente imagino que de alguna forma ya tiene como cierto
parámetro, cierto conocimiento de sus estudiantes. Y a veces te podrá notar algunas cosas. Mira, este está de mal humor últimamente, algo le pasa, ¿verdad? Tal vez no sepa claramente qué le pasa, pero algo le ve diferente, ¿verdad? Entonces, puede haber ciertas cosillas que a partir de ahí dicen, bueno, mejor preguntemos algo. Mejor preguntemos a ver qué pasa. ¿No? Perfecto, muchas gracias. Con Tenemos gusto. otra mano levantada de Ana González. Ajá. Ujú. Sí. Listo, Ahí, ya. ajá. Ajá. Sí, yo tengo una consulta con respecto a las redes de apoyo, porque tuve una situación al inicio de la pandemia con una estudiante que ella me llamó, pero en horas ya, digamos, tarde de la noche. Nunca había pasado por una situación de estas, ¿verdad? No tenía ni idea Claro, de qué hacer. Sin claro. embargo, ahorita viendo hasta dónde hemos avanzado con esta charla, veo que muchas cosas, ¿verdad? Las manejé súper bien a pesar de la situación que estaba pasando, ¿verdad? Eh, Ujú. en ese momento me surgió la duda de cómo actuar con respecto a las redes de apoyo, porque sí, hablamos, digamos, de las redes de apoyo, de lo que es el Departamento de Salud, el Departamento de Orientación y Psicología, pero en ese momento yo no tenía a mano nada de eso, Claro. ¿verdad? Porque este día era en la noche. Entonces, Ujú. yo lo que hice fue preguntarle, como decís vos, ¿verdad? Que si ella me autorizaba a preguntarle a alguien más que también ella conocía, ¿verdad? Que yo le dije, ya tienen, Ujú. esas personas tienen más conocimiento, usted sabe que ellas la podrían apoyar mejor, ¿verdad? Y ella me autorizó a que lo hiciera, ¿verdad? Pero Ujú. sí queda claro, una inquietud terrible porque como le comento, yo lo que hice fue decirle, bueno, si usted sabe que si usted quiere, yo le inmediatamente le dije que me mandara la ubicación. Ajá. Ella, di relativamente, yo soy de Heredia, ella estaba dentro de Heredia, ¿verdad? No me Ujú. era tan imposible ir hacia donde ella, pero en cierta forma se me dificultaba porque yo no tengo carro, ¿verdad? Claro. Yo traté de manejarle como un poco la situación, tratar de tranquilizarla un poco y sí le dije que ella me dijera si era necesario que yo fuera, ¿verdad? Que si era necesario yo iba a ir, iba a estar con ella porque ella estaba sola. Ujú. Y le era como imposible algún familiar porque son de estos chicos que la familia vive lejos, ¿verdad? Y Ajá. que están en estos tiempos, ella tiene que estar por acá porque también trabaja. Ujú. Entonces, tenía que estar acá porque se le hacía más difícil la conexión desde donde está, ¿verdad? Desde donde vive usualmente. Entonces, sí, digamos, como esa parte de la red de apoyo, no sé si uno la puede, yo inmediatamente el día siguiente en la mañana lo que hice fue, apenas me desperté, enviar un correo a orientación y psicología para ver qué apoyo le podían brindar, siempre que ella me dio la autorización, ¿verdad? Que creo que también esto es como importante, por si alguno no ha tenido esa experiencia, ¿verdad? Ya cuando uno pasa por esas experiencias, yo creo que uno sí logra, ¿verdad? Como a mí me quedó la satisfacción de saber que sí logré como ayudarla en ese momento, por lo menos sacarla de la angustia en que estaba y darle seguimiento, ¿verdad? Yo sí tengo una confianza diferente con la estudiante, entonces tal vez por eso ella me buscó, ella me dijo no sabía a quién acudir y yo le dije está bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces como tender a dar un poquito más de confianza al estudiante, un poquito más allá para que sientan la seguridad de que si en algún momento necesitan, ahí voy a estar para escucharlo al estudiante o a la persona que necesite, ¿verdad? Que es como esa parte como importante, que a veces no creemos que a quién contactar, pero tal vez de algo muy profundo sale, ¿verdad? Aquella persona que en algún momento vimos algo diferente en nuestra relación y en esa persona quizá pueda confiar. Entonces creo que por ahí es importante, ¿verdad? Ser un poquito como empáticos para que eso nos ayude a conectarnos un poquito más con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor y que si en algún momento necesitamos ayudarles,
no sea posible, ¿verdad? Entonces, bueno, esa era como parte de dar como mi experiencia y también como la parte de redes de apoyo, ¿verdad? Que eso sí, no supe cómo manejarlo y me preocupó durante toda la noche porque uno quisiera como alguien que le resuelva como en el momento, ¿verdad? Pero entonces Claro, sería como, sí, como mi consulta. Gracias. claro. Para esto justamente nos es bastante útil lo del PAI, ¿verdad? Como medir la letalidad. O sea, si bien es cierto, a veces, obviamente no hay un horario para esto, ¿verdad? Las crisis se pueden presentar en cualquier momento, pero identificar el nivel de riesgo nos puede, como les decía, hacer tomar decisiones más oportunas. Si la crisis es inminente, ¿verdad? Si hay un riesgo elevadísimo de que la persona se intente suicidar en ese momento, habrá que ver lo que se puede hacer. Ahí sí, el 911, ¿verdad? O sea, dentro de las posibilidades. Si el riesgo no es tan elevado, bueno, entonces, pues, si querés hablamos un rato ahorita, y mañana en la mañana volvemos a hablar, o sea, para ir identificando cuáles son las ayudas que podemos tomar. Las redes de apoyo, ¿no? Se van construyendo en conjunto, ¿verdad? La persona y los que estamos alrededor, la institución, los familiares, etcétera. Pero creo que para definir qué hacer en este momento, ¿verdad? Incluso mi nivel de angustia también frente a la situación es tener que, lo más claro posible, el nivel de riesgo frente al que estamos enfrentándonos. No sé si hay alguna otra consulta. En, en micrófono no, nada más una muchacha preguntó, déjeme ver, Ah, en el chat. en el chat, sí. Dice Vanessa, doctor Bolaños, ¿por qué es más fácil que la sociedad acepte con mayor normalidad otro tipo de padecimientos fisiológicos que los problemas mentales como condición? Porque es más fácil. Ajá, aquí está. Por ejemplo, eso ya sería más bien una pregunta sociológica, más allá de psicológica, ¿verdad? Este, yo, es- a esa respuesta, a esa pregunta no le tengo respuesta, puesto que yo lo que soy es psicólogo. Sí, me ha tocado ver, que hay muchísima dificultad, para enfrentar lo que tiene que ver con la parte psicológica, los padecimientos emocionales, los padecimientos mentales y demás, ¿verdad? Yo podría hacer o sea, podría, digamos, de alguna forma responderle, pero la respuesta sería mi opinión, ¿verdad? No sería una respuesta válida porque mi opinión obviamente es la de un psicólogo y esa respuesta sería más desde lo sociológico. No sé si alguien tiene otra consulta. No, había un comentario Ajá. de la doctora Norma que decía que si existe algún estudio, si usted conoce sobre si las mascotas son un apoyo, claro, para a las personas que les gustan las mascotas, ¿verdad? Claro. Eh, yo no conozco ningún estudio, probablemente pueda, ¿verdad? Conozco de personas, no específicamente crisis suicida, pero, pero en otro tipo de situaciones, ¿verdad? Donde incluso a mí me ha tocado hacer evaluaciones para, qué sé yo, para que las personas puedan viajar en un avión con su mascota en el asiento, no, ¿verdad? No llevarlos aparte. Y se da en situaciones de depresión, en situaciones de ansiedad, ¿verdad? Que a veces las personas necesitan a sus mascotas ahí. Esto también, pues, como le decía antes, puede ser sumamente subjetivo, ¿verdad? Como les digo, yo no conozco algún estudio, pero estoy seguro que los hay. Pero es bastante subjetivo. Y aquí, pensando en la parte de las crisis suicidas y demás, en la importancia de no emitir juicios, ¿verdad? Si la persona, como un disuasorio, me dice que no se va a matar por su mascota, por su perro, es completamente válido en este momento, ¿verdad? Y vamos a hablar del perro y que nos cuente del perro, ¿verdad? Si eso es lo que en este momento la va a sostener. Entonces, subjetivamente cualquier cosa puede ser relevante, ¿verdad? Y como le digo, a nivel de estudios yo no conozco, pero estoy seguro que sí debe haber, puesto que hay muchas otras áreas en las que se trabaja. Como les digo, yo he tenido que hacer evaluaciones psicométricas para que las personas
puedan viajar con sus mascotas para que no les den crisis de ansiedad o de depresión. Sí, ya no tenemos más preguntas. Okay. Vamos a continuar, ¿verdad? Como decíamos también, lo que no se debe hacer es enojarse con la persona o contradecirlo. Muchas veces también, mientras más cercano sea el nexo con esta persona, más difícil es cumplir con esto, ¿verdad? Nos puede, el mismo miedo de enfrentarnos a una situación tan dolorosa como una posibilidad de suicidio, nos hace enojarnos, pero tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Entonces, no enojarse con el sujeto, no contradecirlo, como les mencionaba, validar, ¿verdad? Validar, no menospreciar, no minimizar las preocupaciones, como dice al final, pero validar lo que la persona siente es importantísimo, ¿verdad? No se deben hacer juicios, ¿verdad? Ni qué es bueno ni qué es malo, ¿verdad? Como les digo, el suicidio es una crisis, no es algo que en ese momento la persona puede decir si está bien o está mal, no es una decisión, sino que simplemente es que la persona se queda sin salida si esa es realmente y literalmente la única salida que encuentra. No entrar en una lucha de poder, ¿verdad? Y no minimizar las preocupaciones de la persona. Al final de cuentas, si vemos lo que estoy hablando es básicamente ponernos en un lugar muy, muy receptivo y muy perceptivo, ¿verdad? Que la persona pueda descargar, que la persona pueda hacer catarsis, que la persona pueda ir sacando justamente lo que no había podido sacar de ninguna forma, ¿verdad? La teoría, a nivel psicológico, la teoría lo que nos dice es que lo que la persona no puede poner en palabras, lo va a poner en actos, ¿verdad? Y el suicidio es un acto sumamente violento, un acto donde hay muchísimas emociones, muchísimo enojo y muchísimo dolor, ¿verdad? Si permitimos que la persona de alguna forma pueda ir al menos empezando a sacar esto, ¿verdad? No es que lo va a resolver, pero como les digo, en este momento es importante que haga por lo menos catarsis. Eso nos va a dar tiempo para la persona y para ir tomando mejores decisiones. Esto es importantísimo, ¿verdad? No dejar a la persona sola. Por más que nos digan, ¿verdad? Incluso, les comento, a nivel terapéutico, a nivel ya profesional, en mi trabajo, cuando hay una persona que aquí, que yo sé que está en crisis suicida o que se menciona algo, la persona no puede venir a la terapia sola. Viene con alguien, lo esperan en la sala de espera, o si la persona vino sola y aquí nos dimos cuenta de la crisis, no se puede ir hasta que alguien venga a recoger. Entonces, no podemos dejar a la persona sola, y si es por teléfono, si es por videollamada, bueno, nos vamos a quedar hablando, claro que ahí no podemos controlar tanto, ¿verdad? Si la persona se desconecta, y tendremos que tomar otras medidas, ¿verdad? Igual llamar al 911, etcétera. Pero en la medida de lo posible que la persona no se quede sola. Y otra vez, ¿verdad? Aquí hay que ser también directivos porque la decisión no la puede tomar la persona, ¿verdad? Tampoco dejar que la persona consiga ayuda por sí misma. Ahora les comentaba, ¿verdad? Que por lo menos sonar muy, vamos a buscarte un psicólogo, quieres que sea hombre, quieres que sea mujer, etcétera, ¿verdad? Pero si la persona dice, no, yo de eso me encargo, ¿verdad? Si queremos permitir que la persona se encargue de eso, por lo menos hacerlo a manera de contrato, como le decíamos ahora. Bueno, entonces, apenas terminemos de hablar, vos vas a comenzar con eso y mañana o ahora en la noche o dentro de 2 horas me vas a decir si ya conseguiste el teléfono de alguna persona, ¿verdad? Pero que la persona no sea la encargada de conseguir ayuda por sí misma porque no lo va a hacer. En este caso, no se puede prometer confidencialidad. Si bien una de nuestras reglas éticas tiene que ver con la confidencialidad, la confidencialidad se rompe, o el secreto profesional se rompe, pensándolo como psicólogo, pero también en cualquier caso, cuando está en riesgo la vida de otra persona, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, pensemos no en el ámbito profesional, no como psicólogo, sino de cualquier otra forma, ¿verdad? Casos que yo conozco que he atendido, donde, qué sé yo, el hermano me dice, es que mi hermana me habló de que se va a matar, pero ella me dijo que por favor no le cuente a nadie y yo no sé qué hacer, ¿verdad? Entonces, en estos casos, pues, claro que yo prefiero que mi hermana se enoje porque le dije a mi familia que había riesgo de suicida, a después tener que cargar con
con la culpa probablemente de no haber hecho nada. Entonces, si está en riesgo la vida de las personas, no podemos prometer confidencialidad. Está por encima la vida de la persona. Y ¿qué no se debe hacer también? Intentar resolver algo para lo que no se está preparado, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando básicamente de situaciones en las que podemos ver crisis y demás. Y mi capacidad está en esto, ¿verdad? En sostener que la persona hable un poco, llamar por teléfono, buscar redes de apoyo, etcétera. Pero muchas cosas, ¿verdad? Por más que tenga buenas intenciones, les tocará a otras personas que sí estén preparadas para eso. Les tocará a la institución, le tocará a un psiquiatra, un psicólogo, ¿verdad? Eventualmente un orientador también. O sea, hay cosas para las que no estaríamos preparados, ni emocional, ni emocionalmente, ni de otra forma, ¿verdad? Entonces, también saber hasta dónde puedo llegar. A veces, si lo que puedo hacer es simplemente escuchar, que realmente no es nada simple, bueno, pero si lo que puedo hacer es escuchar y a partir de ahí, ¿verdad? Como buscar el resto de la ayuda. ¿Sí? Entonces, aquí eso sería, no sé si hay alguna otra duda o alguna otra consulta. Sí, hay una pregunta en el chat que dice, ¿cómo se debe manejar una situación de intento de suicidio cuando la persona estudiante, en este caso, está drogado o ebrio? Igual que cualquier otra de las situaciones, ¿verdad? Porque igual drogado ebrio tampoco podría decidir y en una crisis tampoco, ¿verdad? Entonces, igual, si es más difícil, qué sé yo, pensando en que esté drogado o ebrio y no podamos identificar la letalidad y demás, pues en esos casos es institucionalizar, ¿verdad? Llamar al 911, llamar a la ambulancia, ¿verdad? Que se lo lleve a un hospital, ¿verdad? Claramente, si no hay posibilidad de que la persona hable o diga nada, ¿verdad? Si está inconsciente, si está, bueno, inconsciente probablemente no, pero si está agresiva y demás, ¿verdad? Es lo que decía, lo que acabo de decir, ¿verdad? Cosas para las que yo no estaría preparado. Entonces, sería institucionalizar, ¿verdad? A través ya sea de la misma universidad o del 911. Depende cómo estén. Esas son cosas que también habría que ver cómo se adaptarían en los protocolos que tienen ustedes. Tenemos otra pregunta de Ujú. Freddy y luego de Raquel. Ajá, Vamos a habilitar el micrófono de ellos. claro. Después hay otra aquí en el chat también, pero entonces después de esas que menciona usted. Ujú. Habilitarle el micrófono a Freddy. Ujú. A ver. Ok. Espera, a ver. No, no lo estoy logrando habilitar aquí. Don Jorge, ¿tendría usted que habilitarle el micrófono a don Freddy? Si es que me da la opción de chatear nada más. Espérese un momento. A ver. Y don Freddy lo tiene que abrir también porque ya se lo habilitaron. A ver. Don Freddy, ¿tendría que abrir usted también el micrófono? Sí, disculpe, fue un dedazo en el teléfono. Disculpe. Ok, no es Ok, ¿y Rebeca? Oh, no, Raquel. Raquel Mora es la que lo tiene también la manita levantada. Ajá. Y ahí está. Ajá. Listo, ¿me escuchan? Sí. Sí, yo solo quería aportar con respecto a la consulta que acaban de hacer con el estudiante en caso de que esté drogado o ebrio.
Cuando uno activa el protocolo 911, una de las consultas que el operador hace es si la persona está violenta o presenta alguna de estas situaciones. Y si uno responde que sí, el protocolo del 911 activa automáticamente Fuerza Pública y Cruz Roja. Cruz Roja no levanta a un paciente si está ebrio o drogado o violento, ¿verdad? Entonces, si primero interviene Fuerza Pública intenta manejar la situación dependiendo cómo esté la persona y hasta que Fuerza Pública da la autorización, Cruz Roja puede llevarse al paciente. Es correcto, sí, la Cruz Roja no, principalmente en casos de violencia, ¿verdad? Entonces ahí se activa y las personas que serían cargo serían la fuerza pública, eso es correcto, sí. Sí, igual ellos siempre hacen la consulta de si se necesita que ingrese Fuerza Pública o no. Bueno, al menos a nosotros, yo trabajo en el campus de Pérez Celedón, siempre la consulta es si necesitan que Fuerza Pública también intervenga, y si uno les dice que no, pues Fuerza Pública no aparece. Si uno les dice que mejor sí, Fuerza Pública sí llega, monitorea la situación y luego aparece Cruz Roja y hace lo que tenga que hacer. Claro. Que me imagino ahí también dependerá, ¿verdad?, de lo que observen ustedes, ¿verdad? Si del nivel de agresividad y demás. Si el nivel de agresividad no es tan elevado, pues hablar con la persona si se puede, ¿verdad? Pero siempre, igual también es importante no exponerse a ustedes, ¿verdad? En este tipo de situaciones. Entonces, si es necesario de que llegue la fuerza pública, que llegue. Tenemos otra mano levantada del doctor Gamboa. Buenas, ¿se me escucha? Sí, buenas. Primero, qué linda charla, porque le da a uno muchas pautas que son puntos gruesos para la interacción con el paciente en el momento indicado. A mí me llama mucho la atención también que mucha gente en redes, algunas personas que he tenido yo contacto, por dicha ya no son de la universidad en el buen sentido de lo que es estudiante. Lo dejé de escuchar. Sí, yo no lo oigo tampoco. Aquí veo que en el chat pidieron, el correo electrónico que estaban pidiendo es el mío, Creo que sí. Ok. Se lo voy a escribir aquí en el chat, no sé, ahorita sí. Y a ver si escuchamos ahorita de nuevo. Gamboa era, el señor Gamboa. Sí, el doctor Gamboa. Lo había escuchado. Si mientras tanto alguien tiene alguna otra consulta, o no sé si esperamos. Aquí hay una en el chat que dice si se debe llamar a 911 y la persona está sola y la persona que aborda no tiene otra forma que cortar la llamada para llamar a la línea de emergencias, ¿qué debe decírsele? Si se debe llamar al 911 y la persona está sola. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Otra vez, del nivel de riesgo, o sea, dependiendo del nivel de riesgo, tal vez no sea tan indispensable, ¿verdad? O sea, si definitivamente hay que cortar la llamada, yo cortaría la llamada, llamo al 911 y corto y vuelvo a llamar a la persona, ¿verdad? O sea, son cosas que podemos ir nosotros viendo. Pero, repito, lo que habría que ver es, dentro de las posibilidades, porque si la persona está sola y está sola en la casa, yo podría preguntarle, bueno, ¿y usted tiene vecinos? Y vaya y le toca la puerta a un vecino, ¿verdad? O vaya y le toca la puerta a alguien. O sea, buscar la forma de que no se quede sola, por ejemplo, o la forma de que no se quede sola
hasta que, o sea, de que cuando yo corte la llamada esté con alguien, ¿verdad? Puede que diga que no, o sea, repito, hay infinidad de posibilidades, pero yo podría intentar decir eso, ¿verdad? Bueno, ¿usted con quién vive? No, no, ahorita no hay nadie en mi casa. Y hay alguien cerca, o sea, y sus vecinos se lleva con sus vecinos. O hay alguien ahí a quien pueda decirle, ¿verdad? Cualquier cosa para intentar, ¿verdad? Si ya definitivamente no se puede, pues yo cortaría, llamo al 911 y apenas termine la llamada al 911, vuelvo a llamar a la persona inmediatamente, ¿verdad? Pero es como ir buscando posibilidades. ¿Algo más? Estoy leyendo, creo que ya no hay. Que ya entró otra vez Gamboa. Ajá. Tal vez si le podemos habilitar otra vez el micrófono. Vamos a ver. ¿A dónde está? Buena, jefe, disculpe, no sé qué pasó, se Sí. cortó así súbitamente. Mira que yo digo que como en consulta, también a nivel general, voy a irme al grano que yo quería, que me da más interés, debería hablarse del suicidio más tranquilamente y más abiertamente. Uno en Claro. la consulta, yo les pregunto, ¿vos estás pensando en matarte? Así, más de uno, ¿verdad? O viene por otra cosa y estás triste y se pega uno, cada sorpresa, ¿verdad? Que se le paran los pelos. Bueno, a mí ya se me cayeron todos, Claro. pero lo que estoy diciendo es que le llama a uno mucho la atención. Un día de estos, en una situación, se estaba armando una página web de la universidad y entre uno de los puntos se hablaba sobre riesgo de suicidio, así se pone, riesgo de suicidio, o era algo, pero decía la palabra suicidio. Y muchos de los que estábamos en discusión de ver si se podía, si ese link para buscar ayuda, no pongamos suicidio, pongamos, ¿cómo se llama? Salud mental, pongamos salud. Bueno, al final no pusieron suicidio. Y le digo yo, vea, yo creo que una persona que está buscando ayuda, está sola y ve la palabra suicidio, se va a meter. No siento que eso incite a que se vaya a matar, sino que, mira, la U dice algo del suicidio, tal vez me meto y ahí están los teléfonos y las personas con las que puede hacer ¿cómo se llama? Un flujograma, lo que podría hacer algo, llama al departamento de salud, llama a psicología, Claro. llama a tu profesor, comenta el caso. Pero sí, muchas veces se tiende a creer que la palabra hay que diluirla, porque siento yo que se mantiene el mito, no sé si será bueno, a mí me parece que sí, que debe decir así, para que la persona sepa dónde ir, está bien, tan necesario, que ya salud mental es otra cosa, ¿verdad? No es que no estén relacionados, pero ya es otro nivel, ¿verdad? No es lo mismo el que busca una ayuda que hago yo, me voy a matar, al que, mira, quiero tener una mente más sana, ¿cómo hago yo? ¿Cómo me entretengo? ¿Cómo hago una vida más de hábitos saludables desde el punto de vista mental? No sé, ¿qué le parece? Claramente, ¿verdad? Claramente, y por eso mencionaba ahora la importancia de desmitificar el tema del suicidio, ¿verdad? Es un tema que da muchísimo miedo, y pues un poco el miedo viene desde no tener que enfrentarnos a eso que es tan amenazante. Pero claramente, mientras más claro y abiertamente se pueda mencionar, más, más, más fácil va a ser llegar a esas personas, o más fácil va a ser que esas personas identifiquen que hay algo, ¿verdad? O hay un lugar donde se les puede ayudar. Es simplemente para no esconderlo, ¿verdad? Mencionarlo, o sea, como lo dijo usted, y eso es parte de las recomendaciones, ¿verdad? Decir, si lo que a mí me preocupa es, yo creo que vos te quieres matar, preguntarlo así, lo que estás diciendo es que te quieres matar, ¿verdad? O sea, esconder el tema del suicidio, o esconder la palabra, más bien lo que hace es como generarnos la impresión de que es más prohibido todavía, ¿verdad? De que es más tabú. Entonces, si yo estoy con ideaciones suicidas y yo veo que la palabra suicidio cada vez se prohíbe más y prohíbe más y prohíbe más, probablemente para mí sea más difícil hablar del tema, ¿verdad? Si yo veo que el tema se habla con más naturalidad, con más apertura, ¿verdad? Si yo, pucha, mira, esto no solo a mí me pasa, esto le pasa a la gente y esto se puede hablar y hay lugares donde me ayudan. Entonces, claramente que
es una recomendación que mientras más, más abiertamente, desde una posición de respeto siempre, ¿verdad? Mientras más abiertamente se pueda hablar, es necesario que así sea, ¿verdad? Parte de las campañas del Colegio de Psicólogos tienen que ver con eso, ¿verdad? Con la importancia de hablar del suicidio. Parte de lo que promovemos es que el suicidio hay que hablarlo, ¿verdad? O sea, hay un montón de situaciones y de conflictos a nivel de la forma en la que se informa, por ejemplo, de los casos de suicidio en los medios de comunicación. Hay un montón de situaciones que hay que mejorar claramente, ¿verdad? Pero hablar del suicidio es indispensable. Y hablarlo con las palabras que son suicidio, ¿verdad? Así. Muchísimas gracias, jefe. Con mucho gusto. Creo que ya no tenemos más preguntas. Hay comentarios agradeciéndole los aportes y la información para tomarla en cuenta en los procesos que se trabajan en la universidad, de parte del área de salud laboral y del área de formación y talento humano del programa de recursos humanos de la Universidad Nacional. De verdad que le agradecemos su participación y al Colegio de Psicólogos. Aparece una consulta más ahí. Vamos a ver. A ver, me parece un Dani Mora. Para ver, aquí, creo que acabo de ver un par. Sí, Dani Mora y Anayansi Ugalde. Dani Mora y Anayansi Ugalde. Sí, dice que levantó la mano Anayansi Ugalde. Y Dani Mora, ellos dos, si quieren. Démosle chance a ellos dos. Bueno, sí, buenas, ¿qué tal? Mira, no le escucho bien. No se escucha casi. precisamente No le escucho, Dani. No le escuchamos, Dani. ella sí tomó la decisión de quitarse la vida, ¿no? En este caso, pues... Dani, disculpe, porque no le escucho. Yo, este tema, pues, amigas, compañeras, porque de verdad, la respuesta Yo tampoco lo escucho. Sí. Dani, no lo escuchamos. No sé si será el internet. Ok, vamos a ver. Ahorita creo ¿Aquí me escuchas? Ahí se oye creo que mejor. sí, un poco mejor, sí. Un poco mejor, ok. Sí. Nuevamente, bueno, yo tuve la situación que una de las chicas a las que yo dirijo, atiendo, pues ella sí tomó la decisión de quitarse la vida. Y pues en este momento yo como a cargo del grupo, solamente lo sé yo, ¿verdad? No lo he comentado con el resto de compañeras, no lo he comentado con las amigas de ella. Quizás tal vez por esta situación de que se ve un tema ahí, tal vez el respeto a la Otra vez muchacha, a la familia. Pero a mí me queda otra vez no lo escucho, Dani. ¿Qué tan conveniente sería, digamos, tocar el tema con el grupo de compañeros de ella, etcétera, ¿verdad? Tal vez Dan, no lo escucho otra vez. ¿No escuchaste nada? No, prácticamente no. O sea, del caso, me dijo nada más que era una persona de las que usted estaba a cargo que se suicidó y ya. Ok. ¿Me escuchas ahí? Sí, ahorita sí. En este momento sí. El tema es, bueno, en este momento prácticamente yo soy el único que lo sabe con el resto de compañeras con las que ella participa. Entonces, el tema es, no sé si es por el tema de tabú, ¿verdad? Uno no sabe cómo manejar estas situaciones. ¿Qué tan conveniente es
explicarle al resto de amigas, de compañeras, las cosas como son, ¿verdad? De tocar el tema, bueno, a ella le pasó esto, o por respeto es mejor guardar la distancia y dejárselo uno ahí, ¿verdad? No sé, o tal vez esta sea una posibilidad para hablarlo en el grupo y que pues evitar una posible situación, Dios quiera que no, que tal vez alguna otra pueda llegar a presentar, ¿verdad? Entonces, más que todo es como tu recomendación. Bueno, ahí lo que habría que tener claro es qué información es necesaria que el grupo conozca y qué información no, ¿verdad? Porque justamente lo que decía hace un rato, ¿verdad? ¿Qué tanta información puedo dar o debo dar que es relevante y que no? ¿Qué sería chisme, por decirlo de alguna forma? ¿Qué sería chisme o qué sería para calmar yo mi angustia y qué sería algo que puede prevenir o ser necesario en el grupo? Si es el grupo de compañeras y las compañeras preguntan qué pasó, bueno, si es necesario decir, sí, ella se suicidó. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Que pasa mucho con respecto a lo que ha sucedido a nivel de medios de comunicación, ¿verdad? Que ha habido ciertos conflictos y demás, ¿verdad? Principalmente cuando son personas que son conocidas o algo, ¿verdad? Que es lo que uno dice, bueno, ¿qué es lo que es necesario, ¿verdad? Tal vez lo que es necesario nada más informar que una persona se quitó la vida, no es necesario ni decir cómo, ni dónde, ni por qué, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de información no es relevante, ¿verdad? No es relevante para nada, ¿verdad? Y más bien puede angustiar más, saber si la persona se mató por un balazo, si se ahorcó, si se tomó 1000 pastillas, lo que sea, ¿verdad? No es relevante, ¿verdad? Si lo que es relevante es saber que la compañera se quitó la vida, bueno, sí, ¿por qué? No lo sabemos, o sea, eso no hay, ¿verdad? Como no es relevante hablarlo. Correcto. ¿Por qué? Porque sufría mucho, algo pasó que estaba sufriendo mucho y no lo pudo, y nadie la pudo escuchar, y nadie le pudo ofrecer ayuda. Pero es poder identificar qué es lo que realmente se debería o es relevante comunicar y qué no. Eso sería. Ok, perfecto. Okay. Perfecto, más bien muchísimas gracias por el aporte. Con gusto. Había una muchacha más, Ana Yancy era la que había... Ana Yancy tenía la mano levantada también. Ajá. Tiene activado... A ver. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas Buenas tardes. gracias. En primer lugar, me disculpo porque es a destiempo, pero es que tenía la mano levantada y No se preocupe. no había tenido la oportunidad. Don Jorge, muy clara su exposición, me parece muy útil, muy puntual. Yo trabajo como psicóloga en el Departamento de Orientación y Psicología y me quiero referir, mi consulta va dirigida a la variabilidad en los 3 elementos del nivel de letalidad. Porque genera a veces mucha confusión, no es tan fácil como que los 3 están elevados al mismo tiempo, sino que podemos tener un aislamiento moderado, un planeamiento muy, muy concreto y detallado, pero al final el intento no es tampoco no da como indicios de riesgo. Y esto a veces provoca que los estudiantes más bien minimicen su propio riesgo. Entonces me interesaría ver si hay una manera de leer, interpretar esta variabilidad y cómo trabajarla con el estudiante. No sé si le queda claro mi inquietud. Claro, tiene mucho que ver principalmente con la forma en la que yo lo interpreto, ¿verdad? Obviamente podría tener mayor peso el planeamiento que los intentos previos, ¿verdad? El planeamiento y el aislamiento son los que más peso tienen básicamente, ¿verdad? Por eso les mencionaba yo durante la charla que lo de los intentos previos nos puede servir como información y poder medir riesgos si el intento previo fue hace una semana, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero, ok, evidentemente el planeamiento, y por eso está el primero, es el que más información nos puede brindar, ¿verdad? Entonces, es básicamente como que mientras más información vamos teniendo, más podemos ir definiendo si el riesgo es elevado o no. Ni siquiera es tanto como ponerlo en una escala, ¿verdad? Como vamos a evaluar, es un nivel, un 45, un 60, ¿verdad? Sino, de nuevo, o sea, con que uno de los 3 elementos esté alto, ¿verdad? Ya el riesgo se considera elevado, ¿verdad? Ya el riesgo se considera elevado. Esto, como les decía, esto es una herramienta que utilizamos principalmente en la parte ya terapéutica, intervención en crisis y demás,
y lo que nos sirve muchas veces es para ver las medidas, ¿verdad? Porque a veces las medidas son supervisión, a veces son vigilancia y a veces son internamiento. Entonces, si la letalidad es moderada, digamos, por decirlo de alguna forma, o sea, si no hay tantísimo planeamiento, no está tan claro, ¿verdad? Y no hay intentos previos y además no hay tanto aislamiento, pues lo que podemos recomendar es, qué sé yo, a los papás, de que entonces, que la persona no duerma con la puerta del cuarto cerrado, que le quiten o sea, que verifiquen que no tenga al alcance o que no tenga acceso a medicamentos o a mecates o a armas, o depende de lo que nos haya dicho, ¿verdad? Entonces, o si lo que necesita es vigilancia, es que la persona no duerma sola, ¿verdad? Que no pase sola en ningún momento, que se ocupa ir a algún lado, que la vayan a dejar y la vayan a traer. O sea, todo eso es lo que podríamos medir a nivel terapéutico con el PAI, ¿verdad? Y evidentemente, si la letalidad es altísima, lo que se recomienda es un internamiento en una institución hospitalaria, ¿verdad? Pero es un poco más, o sea, ¿cómo le digo? No es tan exacto en el sentido de que, o sea, la recomendación es apenas uno de los elementos salga alto, ya se considera una letalidad alta, ya hay riesgo. Entonces es mejor, como le decía ahora, hacer más que hacer menos. Claro. De acuerdo, muchísimas gracias, don Jorge. Con gusto. No sé si hay alguna otra consulta o... No, ya no veo a nadie más, don Jorge. Entonces, más bien agradecerle la participación y las herramientas que nos ha brindado son bastante valiosas y muy prácticas. Y nos va a poner a todos a pensar cómo podemos atender de la mejor manera cuando tengamos una situación de esta índole. Esa es la idea, ¿no? De parte mía y del colegio y de la comisión. Y pues con mucho gusto, estos espacios son importantísimos porque mientras más personas tengamos la información y sepamos cómo qué hacer, pues más podemos prevenir este tipo de situaciones. Y en el chat lo que le están dando son las gracias y a la valiosa información que nos ha brindado. Entonces, agradecer a todos los que participaron y muchísimas gracias, don Jorge. Con mucho gusto, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.